a Limítrofe, un podcast donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo están Caro Félix Hola, y hola. mi amigo Alejandro Velázquez. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Todo bien, amigos? Aquí al 100. Eso, volviendo a este gran hiato que nos tomamos desde el episodio 10, porque se nos atravesaron las vacaciones y otras cosas que Atender. la vida pasa, ¿no? Entonces, pero ya estamos de El vuelta triunfal, y el triunfal esperamos. regreso del limítrofe. Exacto. Limítrofe regresa. La venganza. Limítrofe, la venganza. Sé que La es venganza de la esto. ciencia ficción. Y hoy vamos a hablar de música y ciencia ficción. Comandados por Ale. Sí, hoy se va a aventar el tema el buen Alejandro. Y pues nada, Alejandro, ¿qué nos traes? Déjate, Pues Déjate ir. bueno, déjate como media o como hilo de quería media. hacer, ya no supe cómo organizarlo, si de manera cronológica, porque ahí me perdí bien cabrón, ¿no? O Está sea, duro, ¿no? Sí. sí, Ah, pues además de que, bueno, fíjense que aquí yo quería como detenerme más como en el aspecto de dos cuestiones, de cómo investigaciones sobre la música, de su propia naturaleza o cuestiones así, han inspirado, pues si no argumentos completos de ciencia ficción, pues por lo menos sí algunas ideas que ya después sí fueron desarrollándose cada vez más, ¿no? Dentro del género. Y también como este estilo que se ha convertido ya en algo como muy establecido, de la música dentro de las bandas sonoras de las películas de ciencia ficción, por ejemplo. Porque creo que ahí sí hay un aspecto muy interesante de cómo se han construido clichés que después se han roto, de quienes han comenzado con estos clichés y también la relación directa con el desarrollo de la tecnología para poder generar sonidos que uno inmediatamente, no sé si a partir de estos clichés que menciono, pero que relacionas inmediatamente con máquinas, con naves espaciales, con el futuro mismo, con el espacio, con ciertas criaturas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo primero con lo que empezaría serían las especulaciones musicales de los pitagóricos que nos han acompañado en muchísimas de estas emisiones. Entonces, creo que se nota el amor que le tenemos a los Todos los pitagóricos. caminos llevan a los pitagóricos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y a partir de las especulaciones musicales, también la relación que tenían tan estrecha con la música, ¿no? Recordemos que para ellos no había, al parecer, una distinción realmente entre lo que era la matemática y la música. Estaban íntimamente relacionados porque se creía que los números eran una representación mental de los sonidos y viceversa, ¿no? Ahí yo he escuchado muchas versiones, ¿no? De cómo conciben la música y los números, ¿no? O sea, de cuál es la relación, si primero es uno y después es el otro, si uno es un reflejo de la realidad del primero, etcétera, ¿no? Pero es indudable la importancia enorme que tenía para los pitagóricos la música, ¿no? Y la idea de la música de las esferas, ¿no? Que aquí ya estamos entrando en un terreno ya muy cercano a ideas que se van a desarrollar dentro de la ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine, eh, que es hay como dos vertientes. Una es, digamos, física, en el sentido moderno, de que realmente los astros, el movimiento de las estrellas, de los planetas, genera un sonido que solamente algunas personas son capaces de escuchar. O sea, que realmente existe una relación, por ejemplo, entre el movimiento de la Tierra con Marte y de que hay ahí algunos intervalos que se generan. Más adelante, ya en la Edad Media, Robert Fludd, un personaje muy extraño, porque se dedicó a muchas disciplinas, a la medicina, por ejemplo, que creo que se le conoció mucho como médico, ¿no? Pero también era músico, era teórico, era un místico, ¿no? Con todas las de la ley. Él llevó esta idea más allá, inclusive con algunos grabados que después hizo este personaje Kirchner, no recuerdo el nombre de Ignatius. este Athanasius Kirchner, ¿no? Ujú. Eh, Él hizo unos grabados sobre las ideas de Robert Fludd, en las que se representaba, por ejemplo, la relación que había entre ciertos planetas, porque la describió muy bien, ¿no?
O sea, entre Marte y la Tierra, por ejemplo, yo la verdad no conozco, o sea, tal cual, cómo son las equivalencias en el sistema de flujo. Creo que es algo muy complicado, y si solo un experto podría hablarnos de ello, ¿no? O sea, sí soy músico, para que no digan, pero pues si tú eres el experto, güey, ¿no? Pero sí es un, pero sí es un tema, o sea, de veras, ¿no? O sea, Es como, ya muy específico de la musicología, claro, ¿no? es como a Caro que, como es historiadora, de repente le dice, sí, y cómo estuvo ese rollo en el siglo XI en Japón, ¿no? Y Caro así como, a Sí, ver, sí, sí. aguanta, o sea, aguántame, no sé, soy historiadora, pero tampoco sé todo del pasado. Ándale. Sí, que luego me dice la gente, oye, ¿cómo se llama ese instrumento chino que es así? Digo, no manches, pues, no sé. Pues no, ¿no que eres músico, cabrón? Digo, no mames, ¿no? O sea, pero bueno, la idea es que sí, insisto, había unas equivalencias que, volviendo al ejemplo anterior de entre la Tierra y Marte, que hay una tercera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al hablar de tercera estoy hablando de dos sonidos que aparecen de manera simultánea, eh, que tienen una distancia muy específica, ¿no? Eh, Quienes estén familiarizados con la música sabrán bueno, no, y yo creo que también, pues gente que no sea músico, ¿no? También, que el sistema occidental está desarrollado sobre una división muy específica de 12 sonidos, ¿no? Entre esos 12 sonidos hay lo que conocemos en Occidente como medios tonos. Les voy a dar una referencia que no van a poder, no va a fallar. Con lo que empieza el tema del tiburón en la película de Spielberg, es un intervalo de segunda menor. Turun, turun, tarirori, ese, ¿no? Eh, Ese intervalo es el que funciona como el fundamento para todo el sistema de las escalas y también de las teorías en Occidente, ¿no? Esto se los digo porque, bueno, ese es uno de ellos, pero existen más, de segunda mayor, tercera menor, tercera mayor. Todos ellos tienen una cualidad y un color muy particular y distinto. Eh, Eso es a lo que voy cuando me refiero de que la relación entre tales planetas genera una quinta, genera una tercera, etcétera, ¿no? Entonces es una idea que toman desde los pitagóricos y que a los medievales les es muy cara porque inclusive, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, prohíben algunos intervalos por creer que son, Tritono y sí, 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 tritono, ¿no? ¿no? El tritono le llamaban el Del diablo en diablo. la música, el diablo sin música, porque creían que los batimentos Quinta aumentada, ¿no? internos, una cuarta aumentada o quinta disminuida, A quinta ¿no? disminuye. Que además es chistoso porque es el mismo intervalo del bebop, ¿no? Es justo lo que define al bebop, ¿no? Supongo que el bebop es una onomatopeya de ese El intervalo. bebop es satánico. Ok. Ves a lo que voy. Seguramente, sí, eso es una onda así, ¿no? O sea, probablemente ahí en el imaginario cultural de los jazzistas sí era así como de vamos a chingarlos más con eso, con lo que siempre quisieron que se Sí. evitara, ¿no? Entonces, y bueno, sobre esta idea se construye toda una teoría que además está íntimamente relacionada con la moral cristiana, ¿no? O sea, las quintas perfectas, las octavas perfectas, como esta idea del reflejo, de la perfección celestial, del empirio. Esas mismas proporciones, por ejemplo, sirvieron para la construcción de las catedrales góticas, se sabe mucho de eso. Eh, no en todas, pero hay muchas que sí responden a las proporciones de quintas, de octavas, de unísonos. Toda la música de esa época, sobre todo el siglo XII, ¿no? De los grandes leoninos y perotinus, o Ujú. en francés, Leonin y Perotin, está construida toda esa música sobre esos intervalos. Yo obviamente se los estoy diciendo de manera La muy, escuela de Notre Dame sí, 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 la escuela de Notre Dame, por supuesto. Ya posteriormente, un poco después, Guillaume de Machaut, Philippe de Vitry, y los que pues es francoflamencos. ahí donde se construye mucho de la teoría musical, ¿no? En Francia, ¿no? Ujú. Eh, Porque sí hay otras maneras de entender la música, pero ya sabemos que siempre se va a imponer la visión estética dominante del país en cuestión, ¿no? Justo eso que llaman la transición entre el ars antiqua y el ars nova, ¿no? Y con el ars subtilior en medio, que es como todo esto, justo, ¿no? Mochant, la escuela franco.
flamenca. Y que de alguna manera es como la inauguración incluso de la noción de la autoría en la música, ¿no? Que son como los primeros músicos que empiezan a firmar ya, que eso, digo, es algo diferente, no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero también es interesante porque empieza a ver una noción diferente de apropiación del trabajo, ¿no? O sea, Moshaw también se considera el primer autor que firma, ¿no? Como así, ¿no? Sí, no, pero yo creo que sí es muy interesante porque además ya comienza con la idea del autor a definirse también la idea de un estilo, o sea, particular, ¿no? Porque se hablaba antes de una escuela, ¿no? Antes era como si la escuela de Notre Dame, ¿no? Ujú, Pero ahora ya después ya comienza a hablar, bueno, sí, en el estilo de Vitry, por ejemplo, ¿no? ujú, En el estilo de Machot, ujú. en el estilo de Chiconia o qué sé yo. Pero sí, justamente lo que menciona Caro, bueno, para quienes no lo sepan, no lo dicen, pero Caro también sabe un chingo de música. Entonces, para que no se vayan con la finta. Pero eso que menciona, en la transición entre el Ars antiguo y el Ars nova también es muy interesante porque se subvierten también los valores y también las nociones de la música en general, pero también de la matemática en particular. Las exploraciones que comienzan a hacer los compositores en esas transiciones a nivel matemático, obviamente siempre muy de cerca con la idea pitagórica y siempre de que fuera un reflejo de la música de las esferas, pero siempre matemática. Eso es algo muy importante. Sus exploraciones, si bien no dejan de ser expresivas están hechas sobre las líneas melódicas, la idea de armonía todavía no existe, pero el gran salto innovador que existe aquí es en gran medida rítmico. Y eso es algo, insisto, importante de recalcar porque nos vuelve a la idea de las matemáticas como fundamento principal de la música en esta visión occidental, ¿no? Y bueno, y en esta todavía más particular de esa parte de Occidente, ¿no? Porque ya había otras músicas que respondían a otras necesidades, ¿no? Sobre todo las músicas folclóricas, como se le llama ahorita, ¿no? Porque ya aquí estamos entrando un poquito en el terreno de si no, no hay una academia, pero ya es la iglesia la que está regulando el quehacer de la música y ahí se forman los compositores, ¿no? Importante aquí recalcarlo, ¿no? Porque pues es la iglesia la que es pues que será como el baluarte del conocimiento de los antiguos, ¿no? Aquí todavía, ¿no? Entonces, bueno, aquí también surgen muchísimas ideas sobre la música, que es ya como el otro lado de la música, que es el místico, su valor mágico, su valor de poder transformar la realidad. Hay muchas anécdotas, ¿no? Inclusive ya se empieza a hablar, hace poco encontré un artículo que creo que le va a gustar mucho a Caro, luego se los mando, de que ya se han encontrado como proto-orfeos, ¿no? Figuras muy similares a Orfeo, pero que sí son ya antiguas, ¿no? Ya es que sabía que Orfeo era una figura antiquísima, Ujú. y pues es que es el músico por antonomasia, ¿no? Aquí en Occidente. Eh, bueno, ya hemos mencionado algo sobre él en otras emisiones, ¿no? El poder mágico que tiene de calmar los furores de las bestias, eh, inclusive transformar la materia o que ella haga a su voluntad, ¿no? Está también el mito de cuando se erigen las murallas de Tebas, son Cetes, perdón, Anfión y Ceto, los personajes que en la mitología fundan las murallas y con esto ¿cómo se llama? De Tebas, o sea, se me olvidó esto, amigos. ¿Qué? El ¿El castillo, oráculo? no, No, el... la Mm, fortaleza, la ok. fortaleza de Tebas. Ajá. Y aquí hay algo interesante porque dentro del mito se hace como una distinción, ¿no? Entre el poder físico del humano, pero del otro lado el poder mágico, porque si bien Seto erige las murallas porque era como una especie también de figura cercana a Heracles, ¿no? Ajá. Eh, es poderosísimo, es alto y él levanta las murallas con su gran fuerza, ¿no? O sea, cargando las piedras, ¿no? Probablemente pateándolas ahí. Pero Anfión lo hace con la música, ¿no? Se habla por medio de llamaré suerte una flauta, eh,
no sé cuál sería el nombre, una siringa probablemente, algo así, y que con ella movía las rocas y a su voluntad las iba acomodando, ¿no? Entonces, esos dos son, yo creo, los dos personajes más antiguos dentro de esta tradición, en los que la música cobra esta importancia mágica y que de verdad trasciende, ¿no? El terreno material, se va mucho más allá y puede trastocarlo, ¿no? Ya después ya la llevarán mucho más lejos hasta el punto de que cuando se conozca la naturaleza de las moléculas y los átomos, de que las vibraciones de la música sí pueden transformar su configuración, ¿no? Ujú. Ojo, probablemente hablemos mucho de vibración y no mames, nos vamos a estar hablando de la pinche, el vibra alto de los Tuluminatis de mierda, por ejemplo, ¿no? Los Tuluminati. Sí, o sea, estamos hablando del fenómeno físico real de la Claro, sí, vibración, Eso y ¿no? el sonido, sí. Sí, sí, no, del vibra alto, hermano, y si decretas vas a dejar de ser pobre, vete a la verga, ¿no, güey? O sea, bueno, ¿no? Pero también está, o sea, no deja de estar curioso justamente este pensamiento, New Age, que también se vaya por el rollo Ajá. de de la vibración y que probablemente también está relacionado ahí La idea con, de la concordancia, ¿no? De vibrar en la misma frecuencia que, sí, por ¿no? Pues es ejemplo, como, Marte, ¿no? ajá, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, es como lo mismo de la música pero claro, solas, no, ¿no? no, no, Pero ya, ya, digo, pasado por muchos, sí, muchos ya muy filtros. manoseado, ¿no? Ya está muy manoseado eso, ajá. Sí, que yo también creo eso, ¿no? O sea, es como querer, ya saben, esta onda de conectar con el pasado y todo eso a través de ciertas ideas, pero precisamente como muy mal interpretadas, muy, además como achicadas, ¿no? Así como de, sí, la versión súper, súper light de un corpus mágico, religioso, teórico, artístico, que es complejísimo, ¿no? Y llevado al yo, ¿no? Al Ajá. ego, al egoísmo, al egocentrismo. Sí, sacado además como de todo su contexto de sentido, ¿no? Sí, porque- Se vuelve súper, o sea, eso en términos como muy teóricos se vuelve superstición, ¿no? Justamente. Sí, Pero, en sí, fin, entonces, pero bueno, ya ahí, una vez anunciado esto, ¿no? De cómo vamos a manejar el término de vibración, ¿no? Eh, bueno, entonces, quedamos en ese término. Eh, Platón, ya más adelante de estos personajes que estamos mencionando, también va a hacer toda una apología a la música, ¿no? A pesar de que en algún lugar, ya saben, ¿no? Que quiera desterrar a los artistas por estar mintiendo con su quehacer, pero indudablemente, o sea, él, sí, o sea, bueno, yo creo que sí siempre tuvo en una altísima estima la música, sobre todo por esta idea de que fue muy cercano también a la doctrina pitagórica. como una especie de Este, educación del alma, ¿no? De los afectos o sea, es como una, o sea, la música la recomienda justo, no solo por la música en sí, sino por el efecto que tiene sobre el alma, ¿no? sí, Ujú. además súper interesante porque son los griegos, yo no sé si los primeros, pero de quienes tenemos las primeras noticias, porque se conservan varios escritos, que comienzan a hacer esta teoría que después va a ser carísima para el periodo del barroco en Europa, ¿no? Y que también va a tener mucho impacto ya después en varios teóricos de todo el mundo. Y se va a empezar a relacionar también con otras doctrinas musicales a lo largo del globo, que es la de relacionar ciertas alturas, ciertos timbres, ciertos ritmos, ciertas combinaciones con estados, precisamente como menciona Esteban, del alma, ¿no? los Que temperamentos. los temperamentos justamente, ¿no? Ahí está también relacionado con las teorías de Hipócrates sobre eh, los diversos etoi, ¿no? Ujú. Y los fluidos, ¿no? También de la sangre, la bilis es amarilla, la bilis negra, la flema, todo eso. Y que la música podía trastocar esos caracteres, ¿no? Esos estados de ánimo, pero también propiciarlos, ¿no? Ujú. Inclusive se hablaba ya de que una persona tenía, pues bueno, tiene tanto de bilis negra y tiene tanto de sangre y tiene tanto de flema, ¿no? Y por lo tanto está configurado con este modo musical o con este Ujú. pie rítmico, ¿no? O sea, tiene mucho no sé, del modo, eh, pues bueno, es que ahorita lo conoceríamos como modo frigio, que es una manera particular de organizar los sonidos. Mm. Los modos griegos que después van a tener un viaje ahí muy extraño con los modos gregorianos en el medievo y todo eso, pero los dos son lo mismo, o sea, es una organización particular de los sonidos
respecto a las distancias que yo les mencioné al principio, ¿no? Ok. O sea, entre cada una de las alturas que van a configurar una escala o una melodía, hay intervalos particulares, ¿no? Eh, y bueno, ya estamos aquí en terrenos ya de mucha especulación también, lo que va a dar lugar precisamente a muchas ideas fantásticas sobre la música, ¿no? Eh, bueno, no sé qué piensan ustedes, amigos, sobre esto. O si quieren agregar algo o tienen alguna anécdota. Pues bueno, yo realmente estoy oyéndolos porque no es como, yo no soy músico, ¿no? Entonces yo estoy aprendiendo un chingo. Pero tú, Caro, ¿tienes algo que agregar ahorita? Bueno, pues es que sería nomás como, No, no, ¿qué vas, más? vas O bien, sea, vas bien. Creo sí, que vas solo, creo sí. que un poco eso, nomás como para que la gente se lo imagine, es como, o sea, un poco como nosotros lo vemos, o sea, creo que eso también da origen a cierta forma de relacionarnos afectivamente como con la música, ¿no? Esta idea, y clínica también, ¿no? Esta idea de que justo ciertas tonalidades, que la gente a lo mejor no lo identifica como ciertas tonalidades, sino, no sé, la música triste o la música festiva o la música feliz, ¿no? Que uno podría remitir a cierto grupo de modos o cierto grupo de tonos, ¿no? Este, uno recurre a ellos justo por motivos de clínica o por motivos de despertar ciertas afectividades, ¿no? Incluso, digamos, sin el acceso a toda esta teoría histórica, ¿no? De la música de las esferas y la relación con la teoría hipocrática de los humores y demás, ¿no? Entonces hay como una especie de intuición en esta relación que hay con la música y un poco, a mí eso se me hace muy interesante cómo eso en la Edad Media se llevó a que había ciertas tonalidades, o sea, digamos, empieza a establecer como una especie de estructura temático-retórica que se combina con la música, ¿no? O sea, sobre todo, digamos, la música eclesiástica, ¿no? Ciertas partes de la liturgia o ciertas tipos de misas que están relacionadas con fechas específicas van a estar, ¿no? Particularmente en ciertos tonos, que en este tiempo ya van a ser los tonos famosos, ¿no? Del primero tono, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eso, ¿no? Esa especie como de retórica musical que se va construyendo a partir de esta noción que tú nos estás planteando, que hasta la fecha persiste en Occidente, ¿no? O bueno, un poco lo veo así, eso se me hace interesante. Sí, 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 mucho, bastante. Eso es insisto, la manera en la que se configura una disciplina que va a cobrar una importancia muy grande en la manera en que, pues, por ejemplo, Occidente se va a concebir a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también toda la fuerza que como disciplina va a tener y el poder que le va a dar a quienes lo practiquen, pero también a quienes ejerzan el mecenazgo con los músicos y todo eso, ¿no? O sea, pues siempre esta relación, ¿no? Del arte con la política, pues, ¿no? Sí. Si no, Este, pregúntenle a Bach, que hasta la cárcel fue por eso. sí, sí. No, y por ejemplo, ahorita que mencionas a Bach, por ejemplo, su compromiso con los La religión. protestantes, ¿no? O sea, un compromiso político fuertísimo, ¿no? Y hasta Hasta cierto que punto, arriesgó su porque vida. también su misa en sí es como un intento de coquetearle a los católicos, ¿no? La Sí, famosa misa, claro. ¿no? Que es como una misa más bien rara porque es una misa pastiche que se puede hacer protestante y católica, ¿no? Agregándole partes, ¿no? Y existen las dos. Y entonces es como, que además eso es bien interesante también por lo que refleja de la y propia historia de la religión en su tiempo, ¿no? Que es justamente todo el contexto de las peleas entre los nobles alemanes y Bach no sabía qué iba a pasar, digamos, con su cabeza en ese contexto, ¿no? Entonces es interesante cómo hace esa misa pues es justamente para llenarle el ojo a Federico, ¿no? Al Kaiser, Sí, ¿no? Entonces, que era católico. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante porque eso como que rompe un poco la fidelidad que siempre mantuvo con el protestantismo Bach, esa misa en particular. No sé, a mí me parece muy interesante. sí, 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 o sea, sí, sí, es tremendo. Y eso que dices, ¿no? Como ya queriendo quedar bien, con el Kaiser, ¿no? Para que durante Bueno, con ya el los emperador, últimos. en ese tiempo es emperador todavía, perdóname. Pero sí, con Federico, sí. Sí, que inclusive le compone piezas, ¿no? Le enseña su colección de pianos, intercambian ahí ideas musicales y todo eso, ¿no? Porque, pues dicen que era un músico
pues medio, pues sí, competente, ¿no? Entonces que sí, Pues sostenían sí. ahí varias pláticas con el gran papá Bach, que sí es el papá Bach. Entonces, eh, bueno, entonces, esto ya en el terreno de los griegos y pues, toda la herencia que le dejan ya a la configuración de Europa central y todo lo que emana desde ahí hacia las otras partes de Europa. Pero, por ejemplo, también haciendo hincapié en la tremenda importancia de la música dentro de varias latitudes, muchas mitologías tienen por origen, bueno, el origen del mundo surge a partir de la música, ¿no? En África hay varias deidades que de verdad lamento no tener los nombres aquí en la mente, a partir de los cuales el mundo se genera por ritmos, por cantos, y eso configura el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, esta primera idea, ¿no? Ahora, ¿cómo todas estas especulaciones viajan y se inmiscuyen en otras disciplinas, ¿no? Y entrando ahorita aquí en el terreno de, este, vamos a ir metiéndonos ya a la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo sobre un libro de Jocelyn Godwin, se llama, el libro se titula La música celeste, ¿no? Ujú. La visión mística de la música en Occidente es como el subtítulo, Es de en el Silva que da de... o de Sí, Atalante. ajá, sí, 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 sí. O creo que No, no, las no, dos. De Paidós, Ah, sí, ok, ok. de la Ajá. colección de Orientalia, ya me acuerdo, sí. Ujú. Donde hay muchísimas anécdotas en las cuales él destaca un gran arco temporal de cómo estas ideas y especulaciones nunca abandonaron realmente el mundo de la música. O sea, siempre estuvo presente la idea de la música de las esferas, la música, por ejemplo, de una historia bastante interesante proveniente de Irlanda, de que se pensaba que la música que uno escuchaba cuando estaba a solas era generada por pequeños duendes que vivían en los bosques, ¿no? O sea, y estamos hablando de una tradición mítica que es mucho, muy musical la de Irlanda, muchísimo, ¿no? Su divinidad principal crea el mundo también a través de la música, ¿eh? No es gratuito que el sello de, por ejemplo, de su euro hayan acuñado una lira o un arpa, ¿no? O sea, es Ujú. un pueblo particularmente musical, ¿no? Uno diría, sí, sí, todos los humanos somos musicales, pero sí hay culturas que le dan una importancia, por lo menos mitológica o especulativa mayor a la que le dan otros pueblos, por supuesto, ¿no? Ujú. Este, entonces, todas estas ideas comienzan a viajar a lo largo del tiempo y del espacio y comienzan a tener pues ya injerencia en el quehacer, como les decía, de otros personajes. Ahora, voy a dar un salto cuántico enorme en el tiempo Ah, para pasarme a la ciencia ficción. Eh, Hay diversas ideas que se generan a lo largo de varias obras, tanto películas como cuentos, por ejemplo, o novelas, en las que, si bien no se tiene a la música como un principal protagonista, o sea, sí existen esas ideas que se desarrollaron a partir de la investigación de la música y que ahí es donde encuentran como que su desarrollo, podríamos decirlo, ¿no? Lo de la música de las esferas es lo primero. Ahora, quiero aquí hacer como un cambio, que es a donde quiero llegar. Eh, Parece ser que en algún punto, cuando se pensó que la música que iba a reflejar todo este mundo del más allá, de una realidad que iba a estar trascendente, no podía ser música hecha con los instrumentos de este mundo, ¿no? ujú. Mm. Entonces, es muy interesante porque a partir de muchas de las ideas, aunque no lo crean, o sea, no solamente fueron especulaciones e investigaciones científicas, sino también la idea de tratar de buscar eso de cómo suenan los planetas, cómo suena una galaxia, llevaron a muchos investigadores, a muchos músicos, a tratar de aglutinar timbres y sonoridades que no podían realizar instrumentos acústicos, ¿no? Como los violines, las guitarras, las percusiones y todo eso, ¿no? Por eso digo que es un salto cuántico, porque aquí ya estamos en el terreno del desarrollo de las computadoras, de los sintetizadores, ¿no?
que abrieron el panorama musical de una manera impresionante, ¿sí? Sobre todo en el terreno del rock progresivo, ¿no? Particularmente yo creo que del rock progresivo, porque si bien estaba presente en otros géneros del rock, yo creo que el progresivo fue el que hizo, o sea, un uso extraordinario, ¿no? Muy inteligente y muy bien logrado de lo que fueron estas sonoridades, ¿no? Que no se percibían. Fue un Y de las intento narrativas de, de ciencia ficción también, ¿no? Al mismo tiempo. justamente, sí, sí, sí. Ahorita quería tomar el ejemplo de una película que se llama Forbidden Planet. eh, no recuerdo el año, déjenme ver si ahorita puedo encontrar el dato, pero es el primer soundtrack en la historia que tiene, que está hecho únicamente con instrumentos electrónicos. Y eso pues no es poca cosa porque inclusive hubo ahí algunos problemas cuando quisieron nominarla por algunos premios. Los que dijeron, pero es que pues esa no es música, va a tener que entrar en otro terreno, ¿no? Que está hecha completamente con sintetizadores y máquinas, computadoras inclusive, ¿no? O sea, estamos hablando de un salto tremendo. Es del Esta música, 56, perdóname. Le estaba no, buscando. qué bueno, el dato está bueno, del Ajá. 56. La música la hizo la esposa de uno del sonorista, Vivi Baron, ¿no? Es una morra la que hizo el primer soundtrack electrónico en la historia de pues podríamos decir del cine, ¿no? Probablemente, ¿no? Eh, y es muy interesante porque aquí ya viene, no se convierte en un cliché, pero va a comenzar a tener pronto ese cariz, porque se va a empezar sí, a imaginar los sonidos del exterior o de las naves espaciales íntimamente relacionados con todo esto que nosotros pensamos inmediatamente cuando se habla como de computadoras, de máquinas, en esa época, ¿no? Pensemos en los sonidos de las computadoras en las películas del Santo, ¿no? Que se volvieron característicos. Sí, 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 Está sí. pasando ahorita, hablando de sonido, está pasando ahorita la basura, entonces se oye el Por eso campanazo. cerramos el micrófono. O a lo Ah, mejor, bien, entonces. oye, ¿sí se oye? No. No, no. ¿No? Ah, Ah, órale, bueno, órale. ok. Entonces seguimos, órale. Ajá. Perdón. Sí, 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 justo, se volvieron muy, pues sí, muy ubicables, ¿no? Casi que cualquier, producción de aquella época y posterior, ¿no? 60, 70, tienen como ese tipo de soniditos, ¿no? Computadoras y máquinas y naves y, pistolitas, láser, ¿no? El piu, piu, piu y cosas. Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, y es bueno, no sé si lamentable, porque creo que es un recurso que sí se sobreexplotó demasiado y durante de mucho tiempo, ¿no? Además, Ujú. eh, porque aquí, bueno, lo que se intentaba representar eran, como les decía, las máquinas, pues una realidad que no era humana, y por lo tanto como que el planteamiento a nivel estético es muy interesante, ¿no? O sea, no podemos representar esas realidades con sonidos como los que nosotros utilizamos para representar nuestra propia realidad, ¿no? O sea, nosotros cantamos de cierta manera, hacemos instrumentos de cierta manera, entonces hay que pensar en otra cosa, ¿no? Y además, o sea, Eh, perdón, la misma materialidad del instrumento, ¿no? O sea, si es, madera, ¿no? O sea, como que, pues sí, son sonidos de la tierra, ¿no? Le da un carácter al sonido, ¿no? Justo. claro, inclusive eso, ¿no? Está íntimamente relacionado con la naturaleza, ¿no? La idea de Ujú. cómo tiene que construirse un violín, ¿no? O sea, ponerse a descansar la madera, con ciertas estaciones de la luna, cierto tipo de madera, por ejemplo, que a veces la tenían que sumergir en sangre, que las cuerdas estuvieran hechas, sí, al principio, pues de tripas de animal, ¿no? Claro. Pero pues sí es una Todavía. relación bien estrecha, ¿no? Sí, todavía. Es más, creo que están retomando la idea, ¿no? Con esto de la locura de los Los de música instrumentos antigua antiguos. y eso sí usan de tripa. Sí, ¿no? Este, pero en contraparte, utilizar estas máquinas que si ustedes buscan en internet cualquier foto de sintetizadores, no sé, busquen de los 60, 70, son unas Sí, máquinas me encanta. enormes, ¿no? Con Ujú. una serie de plugs ahí, de interfaces tremendas manivelas ahí que tenían que estar moviendo. Es increíble, ¿no? O sea, la gente que lograba dominar el conocimiento de esas máquinas, o sea, sí, está cabrón, ¿no? Ujú. Eh, entonces ese planteamiento es muy interesante, ¿no?
Volviendo a esta idea, ¿no? Por ejemplo, del rock progresivo, hubo maestros tremendos en el uso de los sintetizadores. Yo pensaría que se me hace más grande. Soy fanático de ese cabrón, de verdad, y una influencia tremenda para mí, Keith Emerson, de Emerson, Lake and Palmer, eh, particularmente de discos como el Brain Salad Surgery o el Tarkus, que Ah, sí. dentro de su estética y también dentro de su construcción están muy cercanos a ideas como de la ciencia ficción, ¿no? No olvidemos que la portada del disco de Brain Salad Surgery de estos compas estuvo hecha por Hans Rudy Giger, o Giger, que Ya. diseñó al Alien de la película de Ridley Scott, ¿no? Eh, Porque sí, en este terreno ya estaban muy cerca los músicos, los sonoristas y los directores. Algo que probablemente ha ido ya teniendo distancia, ¿no? Porque ya después surge otro cliché dentro de la música de ciencia ficción, yo creo, que es el gran cliché, que es John Williams, ¿no? Mm. Mm. El chale John Williams. Porque comienza a hacer esta serie de grandes como recursos espectaculares, ¿no? Grandes fanfarrias, unas orquestas wagnerianas, y yo creo que también ese güey tiene el mismo ego que tenía Wagner, ¿no? Este, y bueno, o sea, tiene cosas interesantes, pero realmente también se vuelve un cliché, Pero un ¿no? poco, o sea, bueno, en esta línea que estás escribiendo, ¿no sería él un poquito conservador? O sea, porque que yo sepa, no usa como sintetizadores ni cosas así como electrónica, o sea, como el score de Star Wars es pues es instrumental, ¿no? Pues, pues, Sí, no, completamente. O sea, miren, o No sea, que para mí no, es no que un, no me guste, pues, o sea, digo, yo pienso que de hecho que John Williams levanta un chingo la primera película, sobre todo, ¿no? Levanta un chingo la película. Pero sí, también se convierte como en un cliché, ¿no? Él en sí mismo, y sí, eso, que es más bien como instrumental, ¿no? No parece seguir como esta línea más experimentalosa de, conseguir sonidos extraterrestres, ¿no? bueno, Aunque el diseño de sonido de Star Wars es otra cosa, y ahí sí hicieron eso, ¿no? Como cosas muy innovadoras, ¿no? Sí, con la generación de los sonidos, ¿no? sí, o sea, John Williams es un tremendo compositor, ¿no? Digo que no se malentienda mi comentario, pero sí creo que o sea, es astuto, ¿no? Es astuto, o sea, sabe lo que el público quiere, ¿no? sí, es Pero también sí es un, conservador en lo musical, ¿no? Porque su música podría ser de por principios supuesto, del siglo XX o de finales del XIX con, claro, no más con orquestas menos, con menos, pulimento en su grabación, obviamente, ¿no? Bueno, sobre todo si son del siglo XX, obvio, ¿no? Pero sí suena, o sea, es música muy tradicional desde el punto de vista estructural, ¿no? Muy sí, no, y además, o sea, muy así, ¿no? y ha sabido Muy pop. asimilar muy bien esa tradición, ¿no? O sea, tomó. Yo no decía si copió, o sea, porque la cuestión es que yo creo que sí transformó muy bien ese discurso, pero sí copió muchísimas piezas, por ejemplo, de Gustav Holst, de Los Planetas, Claro. ¿no? Por ejemplo, de Stravinsky, La consagración de la primavera. Si ustedes De topan el Borjak tiene primer, una ondita también, ¿no? Como de la sinfonía también, de Nuevos sí, Mundos, claro. Ah, sobre todo en lo de los siete magníficos, o ¿cómo se llama? Ah, esa no es de John Williams. no, Ah, perdónenme, los siete magníficos no, creo que no. Por perdónenme. ejemplo, Voy a decirlo. Pero había un la música es, compositor perdón, ajá. llamado Erich Wolfgang Korngold, que se tuvo que ir en Estados Unidos y trabajó haciendo música para algunas series de televisión, entre ellas una llamada King's Row. El tema inicial es el tema inicial de Star Wars, tal cual. O sea, si ustedes escuchan los dos van a decir, ay, no más, pinche John Williams, ¿no? Esto también, insisto, no para señalar así como, porque no creo que sea plagio tal cual, ¿no? Pero de que si eso lo enlaza, como dices muy bien, Caro, ¿no? A una tradición musical eh, más atrás de la que él vivió, ¿no? O sea, digamos, no fue un compositor comprometido con su época en el sentido de Claro, intentar buscar una traducción musical de lo que ya a nivel visual
proponían las narrativas de la ciencia ficción tanto en la literatura como en el cine, por ejemplo. Más bien es un maestro justo de los recursos tradicionales que ya estuvimos hablando como de estas ciertas tonalidades que se asocian a estados de ánimo Sí, y como demás, esa ¿no? O sea, retórica como que se construyó durante tantos siglos, quiero conseguir ¿no? este rollo, no Como, sé, épico, glorioso, así, y lo puede conseguir, ¿no? Si se lo propone, lo consigue, ¿no? Y te da claro, esos sentimientos. En eso es un maestro indiscutible, creo yo. sí, o sea, y entiende muy bien esta idea del leitmotiv, ¿no? O sea, que es Sí, sí, un motivo musical, una Sí. idea en sí misma que para cada personaje, ¿no? O sea, dentro de la saga de Star Wars, o sea, hay un motivo Darth Vader. musical para Luke Skywalker, para la Fuerza, para el lado oscuro, para Darth Vader, etcétera, ¿no? Es algo interesantísimo, ¿no? Porque se ve en que entendió muy, 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 muy bien la idea del drama musical, ¿no? Sí. Entendió muy bien este cabrón, ¿no? Ujú. Pero a mí en lo personal me resulta más interesante quienes están buscando ya las experimentaciones, insisto, ¿no? Como del siglo XX propiamente dichas. En ese sentido, yo destacaría, por ejemplo, el olfato musical que tuvo Stanley Kubrick. Creo que esto es algo que mencioné ya así de manera superficial en otra emisión, pero de que él, por ejemplo, en su película de 2001, Una odisea en el espacio, utilizó la música de Penderecki y de Ligeti. György Ligeti para muchas de sus escenas. Una música que en esos tiempos era increíblemente agresiva para los oídos, muchísimo, muy innovadora. ¿Por qué? Rompía con los Ojo. cimientos, o sea, las bases completas de lo que en Occidente es el lenguaje musical, o sea, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Son los tres pilares, ¿no? Yo creo que incluso podríamos incluso tal vez quitar el ritmo y dejar la melodía y la armonía, ¿no? Como ujú. base de todo el sistema musical, el lenguaje musical occidental. Y estos compositores se deshacen completamente de eso, ¿no? En las obras de Penderecki, de Ligeti y de muchos otros, Xenakis, ¿no? quisiera, sí, sí, claro, ¿no? De Xenakis. A ver, sí Y tenía antes mucho esta onda todavía, de los planetas, ¿no? De hacer los sonidos de los planetas con justamente, sus sí, sí, quería técnicas llegar ahorita. de sonido, sí, sí, sí. Bueno, Sí, perdón. sí, sí, con Ujú. Xenakis. No, no, adelante. También quiero rescatar ahí dentro de estas innovaciones al compositor mexicano Julián Carrillo, que Que también sonido 3. hizo lo mismo, ¿no? Con esta idea del sonido 13, a ver si en alguna otra emisión podemos abordar esta idea, pero también que parte mucho de la especulación científica de los sonidos, ¿no? Cómo partir todavía más la división que ya existía dentro del sistema musical occidental y generar más alturas, ¿no? Todavía micro. Algo que la música india, la música del norte que llaman carnática, ya tiene desde hace miles de años, ¿no? Que otras culturas ya las tienen, etcétera, ¿no? Bueno, y bueno, hablaba de Kubrick, que utiliza música que tiene estas características. O sea, se me hace increíble, ¿no? Porque él dice, no, 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 a ver, el espacio no puede sonar con nada más sintetizadores y soniditos y cosas así, ¿no? O sea, no solamente por tener ese timbre va a sonar así el espacio, ¿no? Sí se lo imagina como algo tremendamente ominoso, ¿no? Algo que puede causar un gran malestar. Hasta Algo que Lovecraftiano, también, ¿no? sí, O sí, sea, como claro, terror sí, sí. cósmico, pues es algo. Ajá. Y es algo que también entiende muy bien Ridley Scott en esta misma, muchos años después, pero también en esta misma línea, ¿no? Con la música de Jerry Goldsmith para la película de Alien, que también tiene estas características, o sea, no busca retratar esto que ya se ha hablado de las óperas espaciales, o sea, ese mundo como lleno de bonomía, bonachón, con personajes chistosillos, ¿no? Sino un mundo como yo creo que debe de ser el espacio, ¿no? Algo, o sea, Te insondable. cagas de miedo, sí. Sí, imagínate estar viendo, o sea, la nada, ¿no? O no sé, o sea, estar viendo una galaxia entera con todo lo que No, eso pues, sí. implica. No sé, o sea, yo no me imagino una fanfarria de Williams con eso, ¿no? Entonces, creo que entienden muy bien esa idea y los músicos o la música que ellos utilizan dentro de todas sus narrativas está cargada como de ese desasosiego, ¿no? Y también por esta idea que me gusta mucho también mencionar, son creadores que están compenetrados con su época, con las Ujú. manifestaciones poéticas de otras disciplinas de su época, ¿no? Ujú. Eh, y sí, pues indudablemente
yo creo que aquí también es un terreno muy fértil para la experimentación en los compositores, no solamente para las cuestiones visuales, sino de estar buscando constantemente innovaciones, no solamente pues por el hecho de innovar, ¿no? Sino de que realmente se busque crear, yo creo que siempre un discurso que sea muy expresivo, eh, honesto, creo que, aunque puede ser ambiguo, ¿no? Esto, pero creo que sí se nota cuando un discurso, no sé, una novela, una película es deshonesta y lo que quiere es quedar bien, ¿no? Eh, y bueno, también mencionar, como decía Caro, a Xenakis. Mm. Aquí regresaríamos al primer tema, porque es un compositor del siglo XX Las esferas celestes. que está obsesionado, es un compositor, fue un compositor griego que se tuvo que exiliar en Francia porque debido a que luchó en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, lo estuvieron persiguiendo, o sea, ya dijeron, si te encontramos te matamos, ¿no? Le desfiguraron la mitad del rostro porque un obús, ¿no? Porque sí, él luchó, eh, y se obsesionó con la visión musical, matemática, de las especulaciones de los pitagóricos, ¿no? Él también trabajó muy de cerca con Le Corbusier, el, El el arquitecto. arquitecto, ¿no? Eh, También dicen que ahí tuvieron algunos problemas, pero esto todo lo menciono porque él era de formación ingeniero civil. Entonces tenía una visión muy, muy, muy distinta de lo que era la música, completamente matemática. Sin embargo, sus obras son mucho, mucho, muy expresivas, ¿no? O sea, creo que si uno se detiene a investigar bien cómo está configurada su música y la escucha, no pareciera nada más un ejercicio intelectual, ¿no? Ahí con ínfulas intelectualoides, sino que de verdad también busca que esos elementos traten de reflejar ciertos aspectos de la música, ¿no? Y sí, él realmente creía que se estaba encontrando la respuesta a cómo sonaban la música celestial, ¿no? Él tiene una pieza de música electrónica que presentaron en el pabellón Philips con un sistema, no recuerdo de cuántos canales, o sea, creo que de 8 canales, 8 bocinas alrededor de la gente, en el que trata de representar la leyenda de ¿no? Este mito que está hacia el final de la República, creo de Platón, en el que se muere, pero su cuerpo un soldado, no se corrompe, por lo tanto se les hace extraño, no lo queman, y después de 7 días regresa y les cuenta todo lo que vio, ¿no? Y es una visión increíble, ¿no? De que Además es órfico. veía, Es uno de los mitos órficos de Platón, justo. sí, sí, ¿no? Y bellísimo, ¿no? Que veía cómo se movían realmente las esferas y ese giro creaba cantos, ¿no? Él habla de cantos. Encima de cada una de las esferas había una sirena que se escuchaba también la necesidad, ¿no? Y bueno, léanse ahí el final, ¿no? Es maravilloso. Yo lo estoy contando bien culero, ¿no? Si lo leen, está chido, ¿no? Está más perrón. Pero es lo que intenta reflejar Xenakis. Entonces, por eso yo decía, vamos a volver a esta idea original, porque esas especulaciones nunca perdieron fuerza. Siempre ha estado presente el buscar cómo la música es un reflejo de una realidad, como decíamos, celeste. Ahorita ya diríamos del universo, de toda su vastedad, de todo lo que la configura. Ya han habido grabaciones incluso de que traducen las vibraciones, ojo lo de las vibraciones, de los planetas, de los agujeros negros, de los cuásares, y lo traducen así de cómo sonaría, ¿no? No en términos musicales, sino en términos de sonido, ¿no? Pero es tremendo. E insisto, cómo todas estas visiones han influido también en la estética de los paisajes de la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? De cómo se ha generado este, los escenarios, ¿no? Por ejemplo, dentro del cine y dentro de la literatura, ¿no? Hay también discos de rock progresivo, no quisiera dejar de lejos el rock progresivo. Hay uno particular que me gusta muchísimo de un grupo holandés que se llama Ayreon, que lidera un guitarrista llamado Arjen Anthony Lucassen, el Lucassen con doble C, por si lo quieren buscar. Eh, Tiene un disco doble que se llama el Migrador Universal.
de Universal Migrator, en el que un personaje, porque también crea unas historias tremendas este cuate, ¿no? En un futuro así postapocalíptico, un vagabundo encuentra una máquina que todavía sirve, a la que se puede conectar y viajar no solo en el tiempo dentro de la Tierra, sino también a otras partes del universo, ¿no? Entonces, al principio este personaje regresa al primer hombre en la luna, después es parte del batallón del capitán Cook, ¿no? De Francis Drake, después viaja con los mayas, viaja a Mesopotamia, y así va atrás, hacia atrás, hasta conocer al primer hombre en la Tierra. El segundo disco, que se llama El Migrador Universal Parte 2, así tal cual, ya viaja todavía más atrás, dice, bueno, ya conocí los orígenes de la humanidad, pero quiero conocer ahora los del universo, ¿no? Entonces va viajando poco atrás hasta el mismo Big Bang, ¿no? Y todo con una música maravillosa, ¿no? El primero son más como baladas de rock progresivo, el segundo ya está mucho más cerca del metal progresivo, eh, pero hace mucho uso de esto, de los sintetizadores, ¿no? Es algo que él recupera de una manera, digamos, como vintage, le diríamos ahorita, ¿no? Porque ya utiliza esos timbres como de los 50, 60, cuando sus discos son de los 90, ¿no? Ok. Entonces, sí es como para mencionar otras vertientes de esta relación de la música y de la ciencia ficción, ¿no? Porque es completamente un cuento de ciencia ficción el que hace este cuate, el Argen Anthony Lucasen, eh, pero la base es la música, ¿no? Y bueno, amigos, pues yo me quedé seco ahorita, hasta se me secó la garganta. Ay, güey, no, pues tómale, güey, tómale. Sí, sí, saludcita, saludcita, Sí, sí, amigo. dale, dale. Wow, no, pues estuvo bien, bien rudo el recorrido. Sabemos que además es un tema amplísimo y pues tuvimos que ir dando saltos, bueno, tuviste que ir dando saltos, necesarios. Em, pero me pareció muy, muy interesante cómo lo reconstruiste y cómo estas, o sea, sí, cómo estas ideas vuelven, ¿no? Siempre vuelven, las mismas ideas, reelaboradas o no, encuentran la manera de regresar. Eh, Sí. y creo que sí, creo que Ujú. hay mucho de, o sea, creo que es muy importante el trabajo de bandas de rock progresivo para entender la relación entre la ciencia ficción y la música, ¿no? Se me ocurre a mí también, se me ocurre la música de Tangerine Dream, ¿no? Que está como muy enfocada en estas como, no sé, como atmósferas, Claro, ¿no? sí, por Igual como supuesto. que como que de inmediato te remite a algo futuro, ¿no? Algo, extraterrestre, futuro, espacial, güey. Un sonido así muy, muy interesante, a mí me gusta mucho. Eh, y, y pues no sé, sobre películas más recientes, ¿tú qué notas ahora en las tendencias de las bandas sonoras de ahorita? Hans Zimmer, güey, Mm, que, o sea, es que creo sí. que por ley tienes que hacer tu rola con Hans Zimmer, ¿no? No te multan, güey. Ay, es que ese güey también se mama. Fíjate que yo también creo que, o sea, John Williams, a pesar de lo que mencionaba de él, crea unos discursos musicales que en sí mismos son interesantes, ya si los sacas de contexto, ¿no? A Hans Zimmer le pasa lo mismo que a Philip Glass, ¿no? Si tú quitas las imágenes de la música, esta es Mm, prodigiosamente aburrida, ¿no? ujú. Es efectista, ¿no? Yo creo que también él recuperó esta idea del cliché de, sí, ¿quieres el espacio? Vamos a poner un organito y unos sintetizadores, ¿no? Un discurso minimalista, muy aburrido, ¿no? Eh, que él yo creo que pretende que es como muy emotivo. La verdad es que para mí no es nada de eso, ¿no? O sea, eh, Yo lo siento muy plan, o sea, es que, no sé, John Williams mínimo te acuerdas, o sea, es memorable, ¿no? Y las de Hans sí, claro. me Es confunden unas pegajoso, con otras. incluso, o sea, justo es, La única que yo me acuerdo, apela a eso, John Williams, sí, sí, se ajá, te quedan, a pegado. veces, o sea, la música de Harry Potter, la música pues de todo lo que ha hecho,
o sea, lo puedes cantar, no tienes que haberlo escuchado más de 2 veces, pues apela mucho como a la antropología de la gente musical, pues, ¿no? O sea, es música que se le pega a la gente, pues, que es muy Con Hans Zimmer socializable. me pasa, por ejemplo, de Dune. Es la música de Dune Ah, Ay, no me ajá. gusta, A mí me gustó no nada me más la de gusta. la casa Atreides, que tiene como una gaita así, ¿no? Que sí es Sí. como interesante. Pero fuera eso, o sea, creo que es la única cosa que yo me acuerdo de Hans Zimmer, con más o menos cómo va, ¿no? Sí. Y todo lo demás, no, güey. O sea, se me confunden unas cosas con otras y no siento nada. O sea, No hay voy y leitmotiv, no hay nada de lo eso, siento sí, planón. justo. Ajá. Bueno, creo que sí Oye, hay. además es ¿No? curioso Porque porque, la Mujer Maravilla tiene uno que son como unos También es, guitarrazos. sí, pero esa Sí. música, ok, lo verdad es que no conozco tantas pelis de esa. O sea, Sí, no sé porque cuáles son. creo que sí, como creo que la Mujer Maravilla tiene uno, y creo que super, pero como que no los llegas a identificar tanto, siento yo. Yo de Zoom solo me acuerdo de esta sensación como de música, como de, como, sí, como A ruido ambiental, los pedos que se echan en el micrófono, así que se oye como un trompetazo. como si estuvieras abajo de una nave espacial que va despegando un poco, siento eso con la música de Dune, Sí. pero sí, que no, y además sabes que tiene yo creo mucho que, la de Blade Runner 2040 y Creo que también es de él, ¿no? 2040 y Tantos. no sé, Creo que a mí no me gustó la de Blade Runner 2000. Por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que hace Vangelis, ¿no? En la ujú, primer Blade Runner. O sea, que justamente ahí se me hace un poco, ¿no? mm, Sí o sea, genera una narrativa paralela, ¿no? Con la sí, musicalidad, con la música en Blade Runner, ¿no? Te están contando el romance de él con Rachel, sí. o sea, te están contando la duda o sea, todo eso tiene una repercusión en la banda sonora de Vangelis y casi que no podrías quitarle esa música a Blade Runner. O sea, bueno, yo no me imagino, ¿no? La escena esta de cacheteando a Rachel sin la música de fondo, o sea, Esa música es es preciosa. preciosa, ¿no? Y perdón, pero lo que hizo Hans Zimmer en la siguiente es Yo no me acuerdo cómo es la música de la insustancial segunda de Blade Runner. completamente. No hay ninguna narrativa como en la música, ¿no? Que acompaña la película. Es más bien como si fuera, ¿cómo se le llama hasta la música de elevador? ¿Cómo se le dice? música Esa- ambiental, no, no, Ambiental, ¿verdad? es un Sí, poco sí. como música, porque no lo podría dejar en silencio, ¿no? Porque sería rarísimo verlo, pero no me, a mí no me gusta Hans Zimmer, a sí. mí. Sí, no, no, a mí tampoco. La verdad es que sí, insisto, lo que hizo él como que es anacrónico, yo hasta podría decir eso, ¿no? Porque si bien, o sea, tenemos esta primera etapa como de los sintetizadores, después lo que hace John Williams, que otros compositores quieren emular, pero después tenemos la otra vertiente que ya es la de otra innovación, la de otras estéticas más agresivas, como les decía, algo que más cercano al ruido, eh, pero que es parte como de un discurso completo, ¿no? Insisto, yo creo que lo que hace de Zimmer es que yo creo que la palabra más que más lo define, o sea, es efectista, ¿no? Cliché, Este, justo como sí, dijiste. un cliché, ¿no? Eh, por Me ejemplo, parece- la película de Interstellar, sí, pues, o sea, está chida, a mí sí me gusta, ¿no? Eh, pero la música dice, no, 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 te lo juro, lo primero que dije, no, 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 o sea, si ya tienes la tecnología suficiente para estar haciendo lo que haces así a nivel visual, ya saben cómo es Nolan, ¿no? Todo así, muchísimo pedo. Tu música se queda como muy chiquita, ¿no? Es como es como un chiste mal contado ahí en medio de las escenas, ¿no? Además de que creo que el problema con Nolan es que no sabe cuándo callar su música, por ejemplo, ya hablando del director, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, en la de Dune, yo también cuando la escuché dije, mira, hay cosas como más interesantes, ¿no? No termina de gustarme del todo, pero como que ya empieza a ser más interesante. Cuando me di cuenta que era Zimmer, no, ¿qué es Zimmer? Sí, Hans Zimmer, dije, mira, o Yo sea, también, yo creo que dije, chinga. sí, dije, creo que el mejor Zimmer es el que menos se parece a Zimmer, ¿no? Ajá. Porque había más momentos de silencio, por ejemplo. Bueno, eso tal vez es cuestión del director, ¿no? Pero había un poco más de tensión en la música, como que no quería que fuera tan bonita, que es algo que creo que también adolece muchísimo el soundtrack de la de Interstellar, ¿no? Es música muy bonita, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, también un pastel de 15 años es bonito, ¿no?
Sí, sí. Entonces, o sea, y es algo que no cuadra como Con la con muchas de película. las imágenes, sí. Donde, yo ahorita, lo que veo ahorita con lo que me preguntaba Esteban, creo que de lo que he conocido de películas de ciencia ficción, todavía no me cuadran muchísimos de los soundtracks que utiliza la gente, ¿no? O sea, yo me sigo quedando, por ejemplo, con el Vangelis de Ridley Scott, también con el gran tino de haber contratado a Jerry Goldsmith y con el olfatazo de Stanley Kubrick, ¿no? Pero no he visto la neta, qué mamón va a sonar, pero a estas alturas ya me vale madre, pero no he encontrado un soundtrack como digno de muchas películas de ciencia ficción que han estado muy chingonas. O sea, que diga, wow, o sea, no mames, neta, o sea, se preocuparon por buscar un compositor que estuviera a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que se les ha quedado muy corto o no han contratado a la gente adecuada. Hay un compositor de soundtracks que es el ex guitarrista de Radiohead, Johnny Greenwood, Mm. que no sé, en la última película que tiene muchos soundtracks, es brutal ese compa, neta, es tremendo como compositor. Desafortunadamente, como no tuvo formación clásica, como no llegó a tiempo a la academia, pues como que todavía lo ven con cierto recelo, ¿no? Pues brutal ese compositor, o sea, es 3000 veces mejor que Hans Zimmer. Y yo creo que él podría ser un soundtrack de música para una película de ciencia ficción o una serie, por ejemplo. Tremendo, tremendo, y que entendería muy, 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 muy bien el discurso, pero pues no lo han llamado, ¿no? O Sí, sea, son de ese tipo de cosas que he visto que como que no terminan de cuadrar la música con el cine de ciencia ficción que se está haciendo ahorita, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Sí, a mí me da esa vibra también. Em, pues ya llevamos una hora y nos hemos propuesto no hacer capítulos tan largos, ¿no? Para que ahora sí los vean. Entonces, yo creo que aquí hay que irle cerrando. No sé, Caro, ¿tienes algún comentario de salida? Pues justo me gustó mucho como esta suerte de continuidad que estableció Ale entre las especulaciones, digamos, musicales, matemático-musicales, pues que dieron origen o que fueron progresivamente dando origen a nuestra noción de sistema tonal, etcétera, etcétera, ¿no? En la antigua Grecia, pero además esta relación con con el todo, con cómo la música expresaba o se volvía una especie de sustanciación de esa realidad que era el número, ¿no? Que escondían como los secretos de la naturaleza, ¿no? Y cómo eso se puede rastrear como especulación y como inquietud hasta la fecha, ¿no? Y que además es algo que atraviesa, digamos, los productos culturales de Occidente, de tal manera que se puede establecer esta conexión con eso que llamamos ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, pensando en Kubrick, pero también en Senaki, o sea, también en la propia naturaleza o en la propia o en el propio desarrollo de la música, ¿no? Que está como apuntando hacia algo más allá, ¿no? Ajá. Entonces eso se me hizo muy padre y me gustó mucho y pues nada, escuchen música, escuchen lo que les recomendó acá Sí, nuestro sí, a ver máster, si podemos ponerles ahí unos enlacitos, ¿no? En los comentarios me va a dar la la tarea de. musiquita. Ajá. Sí, estaría Les voy a bien. preguntar, a ver si podemos poner todos los que mencionamos. Y si no, pues mínimo los más importantes, ¿no? Los que nos acordemos. Em, Alejandro, ¿algún comentario final? Pues yo creo que también eso que menciona Caro, escuchar mucha música, particularmente, pues bueno, yo soy defensor de la música contemporánea porque pues me dedico a eso, ¿no? Y o sea, me gustaría que mi música fuera escuchada, ¿no? Pero también como un ejercicio para entender la manera en la que ahora se entiende el fenómeno musical y que lo pueden conectar yo creo que muy directamente con esto de la ciencia ficción, porque la música ahorita está llena de muchas teorías matemáticas, es muy, digamos, cerebral, ¿no? No por eso, insisto, es menos bella mucha de ella, pero hay piezas que están compuestas, no sé, sobre la secuencia de Fibonacci, Mm. con matrices, por ejemplo, matemáticas, a partir de la idea de las teselaciones, por ejemplo, de topologías, ¿no? Cosas así. Eh, y que entonces yo creo que puede enlazar muy bien con mucho de lo que propone la ciencia ficción, ¿no? Eh, Tal vez puede ser un puente
o Claro. como un soporte visual para entender mucha de la música que cuando la gente la escucha y dice, puta, es que yo no entendí ni madres, ¿no? Y luego, y muchos de los compositores no se dan a la tarea de generar ese puente de comunicación, también que no mamen, ¿no? Pero yo creo que si se piensa en esos términos, de toda la visión que ahora tenemos del universo, del cosmos, esto que vuelve a mencionar Caro de las ideas de los números como una totalidad, como esa realidad más allá de nuestros sentidos y todo eso, puede uno por lo menos decir, ah, ok, tal vez no me gustó, pero ya me expuse a ese fenómeno y puede ser que le dé otra oportunidad, ¿no? O que te parezca interesante, ¿no? Que no termine como de gustarte y dices, bueno, ya más o menos es lo que pretende hacer, ¿no? Sí, 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 claro. yo creo que sí algo de eso, ¿no? Ok. Que además está, digo, o sea, no vas a usar como adenda, ya me voy rápido. O sea, tal vez es, o sea, como que el siglo XX de pronto fue muy pretencioso en la exégesis, en el sentido de que, o sea, la obra empezó a, o sea, todo el desarrollo del arte conceptual llevó a que a la exégesis de la obra tenía que darse por sí, ¿no? No por un discurso previo del autor, ni mucho menos. Cuando en el siglo XIX, por ejemplo, el desarrollo de la música romántica, orquestal, que es tan popular hasta la fecha, o sea, se hace como sobre las bases de eso que se llama la música programática, ¿no? Que es una música que se Ujú, tiene que explicar, que tiene una base literaria o, digamos, ulterior a la música misma y que por eso tiene que ser explicada. Y creo que eso, retomar eso y tomar o sea, y justamente hacer uso de la literatura así como lo hizo el siglo XIX es como y de la ficción, de la ficcionalidad, ¿no? En este caso de la ciencia ficción, porque esto va más allá de la literatura, es una muy buena herramienta justo para darle forma y para hacer asequible y pues eso, asequible, algo que es bien difícil de asimilar, ¿no? Porque sí, no tenemos como los instrumentos lingüísticos, ¿no? O sea, para eso, ¿no? O sea, hay música que no nos suena a música. claro. O sea, sobre todo la música más contemporánea, porque también la música implica como exposición a un lenguaje, ¿no? Y cuando tú rompes completamente un lenguaje, pues claro, ¿no? Te deja en un plano de como demonios lo agarro, ¿no? Y en ese Ujú. sentido, o sea, justamente es cuando estas duplas poéticas, vamos a decirlo así, son tan efectivas, ¿no? Bueno, no sé. Ya, perdón, no voy a hablar más. Sí, sí, No, yo por sí. ejemplo sí he encontrado, ¿no? Una imagen visual de piezas de Ligeti, por ejemplo, la he encontrado en cuentos de Borges, ¿no? Así tal cual. Y es muy interesante, insisto, hacer ese ejercicio porque se genera otra manera de Por la entender. extensión, porque estoy Es, quedando sin pila, espérame. sí, No me tardo. Ay, sí, yo me la llevé anoche. Sí. Pero bueno, se me ahí. pasó, por ejemplo, y quería hablar también de Hildegard von Bingen. mm, Ahorita me estoy acordando, ¿no? Como también de esta, sobre todo, bueno, de por el las misticismo, ¿no? Y de la música como generador de este éxtasis para religiosas. poder, ajá, entrar en contacto con la divinidad misma y todo esto, ¿no? Y que además tiene que ver también con la teoría de las esferas, porque finalmente como, o sea, en la propia visión de Hildegarda, ¿no? O sea, lo que hacía que la visión, sí, la experiencia extática se acompañara de esta música tiene que ver justamente con que es un todo, ¿no? Relacionado, ¿no? El Dios, el universo y las esferas están como, son parte de la realidad. Y a lo mejor otra cosa también interesante de este tiempo, bueno, un poquito, es como la exploración alquímica de la música, ¿no? También esta visión de la música como algo que transmuta la realidad y el espíritu, al igual que la práctica de la alquimia, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Atalanta Fulgens de Mayer, ¿no? Que es como justo esta obra, que es su opus magnum alquímica, pero que tiene como esta parte de los gráficos, la parte alquímica, pero también la parte musical, ¿no? Y entonces para poderla Ujú, entender cabalmente se tiene que acceder justo a a su integridad, ¿no? Y entonces es interesante también cómo esto conecta, ¿no? Desde, o sea, la correlación de las esferas y demás a la música como un instrumento también de transmutación y de transformación, por lo tanto, de la realidad, ¿no? Eso también sí. está bien padre.
Que Pues bueno, ahí por lo menos salió ahí de Hay que último hacer la otro mención. capítulo pronto. sí, hacemos una segunda parte si quieren, ¿no? Sí. Pero no hay que hacer un capítulo de 2 horas Sí, porque si no, no lo van a ver Sí, nadie. sí, sí. escuchamos No, a pues lo que bueno. comentamos en los últimos minutos, escriban y pónganle like. Sí, pónganle like y si llega, no hay que ponernos tan exquisitos, si llega a los 20 likes, hacemos segunda parte. Este, Ándale. ¿va? Sí. Este, Sí, sí. y pues ya, y suscríbanse, no sean así, mándenlo a la gente que crean que le interese. Y pues síganos en redes, ¿no? Alejandro, tus redes, porfa. Alejandro Velázquez ahí en el Facebook, Alexandro de Velázquez en Instagram, ahí nos pueden seguir. También yo ahí voy a compartir los enlaces Ándale, de aquí eso. del podcast. Y a Caro todavía no se O saca sea, su ahora página. la voy a sacar pronto. Y a mí me pueden Soy seguir en pésima. Grifo Editorial en Facebook y Grifo Editorial en Instagram. Y en Twitter ya no, porque nos está cagando todavía. Se llama ya X, ¿no? En Twitter ya es X Ah, sí. y pues nos da X. Eh, Para hacer el primer TikTok del limítrofe, así ándale, como, y ajá. cubrir esa Ya parte poder de que tener esté TikTok. claro, Ajá. Para llegarle a la banda de 20 que nos escuchan los a veinteañeros. 30, sí. Va, pues muchas Sí, no, gracias. Y pues déchenos ahí un comentario. Ah, y un saludo al buen Alan Guerra que estuvo ahí, comentándonos que cuándo íbamos a volver, si íbamos a volver. Y también nos dice que no nos agüitemos si no tanta gente nos ve, Él que nos nuestro ve. contenido está bien chido, dice. Entonces, Muchas pues gracias. un saludo por escucharnos, Alan Guerra. Y pues nada, esto fue el Limítrofe y hasta la próxima. cuídense amigos, nos vemos.